Es testimonio veraz de que efectivamente se llevó a cabo este lamentable suceso. De ahí es que por eso se decide, en primer lugar, terminar con esta parte de la muralla que es la Puerta de la Merced. Aquí tenemos un personaje que es importantísimo en la historia de Veracruz, Domingo Buró, que está viendo a la izquierda. Él fue prefecto imperial de Veracruz en la época de Maximiliano. Después de que cae el imperio de Maximiliano, regresa del exilio, se convierte en alcalde de Veracruz y él es el que tiene la idea de derrumbar la muralla. Hay varios factores que ellos aducen para derrumbar la muralla. Uno, pues el crecimiento comercial de la ciudad, principalmente con el ferrocarril, que te hace que la muralla pues ya sea obsoleta. Dos, de que ya no hay peligro militar de que nos vayan a atacar o a bombardear. Y finalmente, pues tampoco sirve nada la muralla. En realidad, tercer punto, que sí es cierto, cuando había épocas de nortes, se acumulaba tanto la cantidad de arena sobre lo que es la muralla, que incluso tú podías subir por la arena y podías cruzar la muralla. Se te llenaba, se te hacía una pequeña duna con las arenas del norte, te subías y te atravesabas la muralla. No servían para nada, ¿no? Bueno, y otra cuestión importante, siempre se dijo también que la muralla no se hizo muy alta por temas de salud. Aquí constantemente, por el clima rijoso de Veracruz, había vómito negro, fiebre amarilla y demás. Y una manera de mantenerse a salvo, decían, pues era en la época de otoño e invierno, en la época de nortes, pues que cuando corría el aire se llevaban todos los virus y bacterias. Y decían ellos, la muralla pues te quita ese correr de los vientos y si tú la construyes más alta, pues no te va a llegar ese aire, ¿no? Entonces por eso había que quitarlo, ¿no? Bueno, todo esto lo tomó en cuenta Domingo Buró, pero principalmente el caso de la niña, y ya lo que hizo es que le solicitó al gobierno federal, era el primer periodo de Porfirio Díaz, que se derrumbara la muralla, ¿no? Entonces le dieron permiso para derrumbar no solamente la puerta, sino la muralla que se ve alrededor y que se ampliara completamente esa entrada a como es la avenida principal, la avenida Independencia como tal. Se le concedió y el sábado 13 de marzo de 1880 ya fue que se empezó la demolición de esta puerta. Después va a venir la demolición de una parte que pocos conocemos. Aquí, gracias al trabajo que hizo nuestro amigo Paco Arellano, que es miembro de Veracruz a través del tiempo, vamos a visualizar una parte muy interesante de la muralla que pocos conocemos. Donde hoy en día está el Teatro de la Reforma, donde está Casa Castilla, lo que es la calle de Ocampo, ahí existían unos cuarteles militares. Y alrededor o pegado al cuartel militar, viendo hacia Madero, existía un baluarte que se llamaba el baluarte de Santa Bárbara. Aquí estamos viendo en este mapa, donde está la fecha, el pequeño baluarte de Santa Bárbara, estamos viendo lo que son los cuarteles militares, y esta zona es la que se decide derrumbar, no los cuarteles, sino del baluarte de Santa Bárbara hacia lo que es la zona de la Noria que está aquí. Entonces, desde el baluarte de Santa Bárbara se tomó esta foto que ustedes están viendo aquí a su derecha, por eso es penal. Desde el baluarte se ve esta muralla, que prácticamente es lo que es Madero y Ocampo, ¿sí? Toda esta zona, y es la que se empieza a derrumbar también en esa época de manera importante para que pudiera tener una salida directa también todo el sistema de carretas. Esto, podemos decir, este edificio es la parte de atrás del Teatro de la Reforma. Es lo que es los cuarteles militares de lo que era la ciudad de Veracruz en ese momento. Aquí estamos viendo la calle Ocampo y de manera muy ligera empiezan a ver ustedes la barda de lo que es el baluarte de Santa Bárbara que está aquí. ¿Se dan cuenta? Similar a la de Santiago, se ve solo una pequeña parte, pero finalmente es la foto más fidedigna de cómo estaban unidos los cuarteles con este importante baluarte de Santa Bárbara. De allí va nuevamente Domingo Buró y va a buscar al secretario de Guerra del gobierno federal. ¿Por qué? Porque la muralla es territorio federal, los baluartes son territorio federal. Realmente están administrados por la Secretaría de Guerra porque son parte de un sistema defensivo militar. Y entonces se tiene que buscar el permiso de la Secretaría de Guerra para poder derrumbar toda la muralla. ¿Qué es lo que hacen? Hablan con el general José Montesinos. José Montesinos, el que está a su derecha, estuvo viviendo aquí en Veracruz, conoce muy bien
una ciudad, conoce a lo que es Domingo Morón y habla con ellos sobre la necesidad de que la Secretaría de Guerra les autorice el derrumbe de la muralla, y finalmente José Montesinos se los concede, y ya es que la Secretaría de Guerra da la autorización para que se derrumbe toda la muralla. Entonces, aunque ya habían derrumbado partes de la muralla, ya con el permiso general del gobierno de derrumbarla toda como tal, Domingo Buró va a hacer un acto formal, un acto oficial de lo que va a ser el derrumbe ya completo de la muralla, y decide dar el primer barrenazo precisamente en la Puerta de Acuña, lo que hoy, repito, es en Zamora esquina con Hidalgo. La demolición la va a comenzar el 14 de julio de 1880, hace una ceremonia solemne, salen con todos los honores del Palacio Municipal, va la banda de música del Ayuntamiento de Veracruz desfilando con las autoridades, llevan incluso unos rayados, unos presos, que son los que van a servir para empezar a barrenar lo que es la barda, y formalmente se da el primer barrenazo ese 14 de julio de 1880, con el cual formalmente empieza el derrumbe de la muralla. Aquí estamos viendo hoy en día cómo era la Puerta Acuña, ¿sí? A su izquierda estamos viendo este edificio que está dentro o atrás de la Puerta Acuña con ventanales, muy posiblemente es este mismo edificio. Obviamente ya está cerrado y tapado de algunas ventanas, pero aquí existe, precisamente donde estoy marcando, existe la placa de mármol, donde están las placas en las cuales una señala el virrey de la Nueva España la inauguración de la puerta en 1727, y también la placa en la cual anuncia el gobierno municipal la demolición de la muralla como tal. Aquí la estamos viendo. No se ve del todo bien porque es mármol y las letras ya están un poco borrosas, pero dice: el ayuntamiento de esta heroica ciudad comenzó la demolición de la muralla y de la Puerta de la Acuña, llamada también Puerta Nueva, el día 14 de julio de 1880, y la placa de mármol se coloca en septiembre de 1880. Actualmente ustedes la pueden ver, está precisamente en la esquina del callejón con calle Zamora y Manuel Doblado, y ahí la pueden buscar en el día. Únicamente quedaba libre era el baluarte de Santiago. El baluarte de Santiago no fue derrumbado en un primer momento, que sí se pensaba hacerlo, porque el baluarte era donde estaba toda la pólvora que se tenía aquí, era el polvorín de la ciudad. Entonces decían, en lo que vamos derrumbando las murallas, en lo que vamos derrumbando los demás baluartes, vamos a seguir utilizando el baluarte de Santiago, porque tenemos guardado todo este material. Qué bueno que fue así, porque eso fue lo que sacó al baluarte de Santiago. Y en la parte norte está el baluarte de la Concepción también. La última parte que se derrumbó de la muralla fue precisamente la zona que mira al mar, y por eso fue, repito, que se pudo salvar el baluarte de Santiago. Aquí estamos viendo, ya son años recién después, la inauguración del sistema de tranvías el 5 de julio de 1908. Lo estamos poniendo porque para ese momento, amigos, todavía no se construye la terminal, el edificio de la terminal de ferrocarriles. Este se construye hasta 1911. Pero para construir el edificio de la terminal de ferrocarriles se tuvo que derrumbar el baluarte de la Concepción. Entonces aquí estamos viendo de manera muy ligerita una pequeña torre y el muro de lo que es el baluarte de la Concepción. Ahí estaba precisamente donde está la terminal de ferrocarriles. Este edificio que ven ustedes a su izquierda todavía existe. Está al lado de una reja ahí de la entrada de ferrocarriles, actualmente es privado, pero sigue existiendo, data de esa época. Pero bueno, aquí está el baluarte de la Concepción, hermana prácticamente de Santiago, que se derrumbó para la construcción de la terminal de los ferrocarriles que existe actualmente. Hacia la zona de lo que es el mar, lo que es del baluarte de Santiago hacia el centro, pues estamos viendo ya una barra ya más reciente del muro, de la muralla. Estamos viendo cómo corre. Vean ustedes cómo de repente corre y de repente se quiebra y de repente se vuelve a quebrar y de repente se vuelve a dar un quiebre hacia la derecha. Esta discontinuidad de la muralla es lo que la tienen que estar actualizando por el desastre, el golpeteo del mar constantemente. Y como bien vimos al principio, que pues los cimientos son realmente poco profundos, pues el golpeteo del agua hace que constantemente se está afectando y se están colocando y haciendo esos cambios constantemente, buscando que le afecte lo menos al golpeteo al mar. Aquí estamos viendo una parte importante de la muralla que protege hacia el mar. Este edificio que ven aquí es el edificio de la Armada Marítima, hoy primera sede de la región naval.
esta parte que ven ustedes ya son territorios ganados al mar. Prácticamente aquí es donde se encuentra hoy en día la plaza del heroísmo veracruzano. Fue antes de las obras del puerto artificial de Veracruz en 1902, pero vemos cómo la muralla protege la ciudad de lo que es el mar como tal. Aquí estamos viendo una parte más cercana de cómo está el edificio de la aduana marítima y cómo pega realmente al interior de lo que es el edificio. De hecho, el edificio de la aduana marítima va a tomar parte de los cimientos y de la muralla de la ciudad de Veracruz, como más adelante lo vamos a ver. Ustedes ven que aquí termina la muralla, pero en realidad la muralla sigue hacia adentro. Y entonces el edificio toma parte de la muralla que está adentro para sostenerse, como en un momento lo vamos a ver. Aquí también está una parte que está también sobre lo que es la plaza del heroísmo veracruzano. Es una pequeña puerta, no está considerada como de